Bienvenidos al Colegio de Empresarios. Soy Julio Carreto. Les voy a conducir a través de estas sesiones que corresponden al cuatrimestre de la licenciatura de Mercadotecnia. El tema que nos va a ocupar en estas sesiones es la conducta del consumidor industrial. Supongo que ya vieron la anterior, la del consumidor individual, y ahora vamos a darle un giro para ver cómo se comporta el consumidor industrial. Tenemos como objetivo principal que ustedes van a aplicar los conceptos fundamentales para el desarrollo de estrategias mercadológicas que contribuyan a la optimización operativa de las empresas industriales. El otro objetivo, el objetivo específico del tema que vamos a ver el día de hoy, es que podrán identificar y diferenciar los elementos del sistema elemental de mercadotecnia, la clasificación de áreas productivas y de los bienes industriales. Vamos a dar un repaso por el temario rápidamente. El tema 1 es definición de mercadotecnia, concepto de la mercadotecnia industrial, el sistema elemental de mercadotecnia, cómo es la industria en México, cómo está más o menos distribuida, la clasificación de áreas productivas, las diferencias entre bienes industriales y bienes de consumo, la clasificación de los bienes industriales. En el medio ambiente de la mercadotecnia veremos qué factores son controlables y qué factores no son controlables, los tipos de demanda que existen, la estimulación y la satisfacción, en este caso, del consumidor. ¿Cómo está conformado el mercado en el tema 3? ¿Cuántos tipos de mercado tenemos? La segmentación de los mercados industriales, la detección de necesidades, obviamente en los mercados industriales, todo el temario va en función de mercados industriales. La mezcla de la mercadotecnia industrial, el mix marketing, producto, precio, plaza, promoción, al igual que en los mercados de consumo, los mercados industriales pues también tienen este marketing mix. ¿Y en qué consiste este marketing mix? Este marketing mix son los 4 mismos elementos que estamos viendo siempre en todas las áreas de la mercadotecnia, solo que con una gran diferencia en los mercados industriales. El consumidor, el comprador primario, ¿verdad?, es una persona muy racional, compra a través de una lista de especificaciones. De primero hay que cumplir una serie de requisitos técnicos y posteriormente pues poder cubrir los requisitos económicos. Aunque la relación es muy racional, es muy técnica, sí hay un factor emocional, y este factor emocional se da en la relación que hay entre el vendedor y el comprador. Pero es hasta ahí. De ahí en adelante, el factor que más va a imperar en la decisión de compra es el factor racional. Entonces, aunque tengamos las mismas 4P de la mercadotecnia, el aspecto de promoción pues va a diferir en cuanto a cómo se da en los productos de consumo, va a diferir mucho en cuanto a cómo se da en los productos industriales. Lo veremos en su momento. ¿Cuáles son las estrategias de comercialización? ¿Cómo es la venta de productos industriales? El vendedor de productos industriales, cómo es, qué características tiene, el proceso de la venta en la industria, el servicio postventa, que también se da, pero aquí generalmente es un servicio técnico especializado en la mayoría de los casos. Iremos viendo ejemplos. ¿Cómo son las estrategias de producto para el mercado industrial? ¿Cómo es la etiqueta industrial? El bien industrial, el servicio industrial, todo referido siempre a la industria. Los canales de distribución se parecen a los canales de más masivos, pero son más pequeños, son más cortos, aunque también son internacionales. El diseño de estos canales, el tipo de estructuras, las estrategias e intensidades que se van a utilizar para el manejo de estos canales. En cuanto a la estrategia de precio, veremos cómo se establecen los precios de productos industriales, la fijación de precios, el método de análisis de costos y de ingresos marginales. Aquí en este caso no hay una diferencia perceptible o sustancial en cuanto a los productos de consumo masivo. El análisis es prácticamente igual, es un análisis matemático y el precio pues surge de un análisis matemático en función también de las utilidades esperadas de la empresa, la rentabilidad que busca la empresa, pero la competencia también interviene. ¿Cómo está la competencia? ¿Qué estrategias de promoción? Las relaciones públicas en la industria, que en sí son un poco diferentes a las relaciones públicas en los mercados de consumo. Las demostraciones, la demostración de los productos industriales pues al cliente, la participación en ferias y exposiciones y las convenciones.
Entonces, todos estos temas vamos a ir viendo a lo largo de 15 sesiones, me parece, y vamos a ver el comportamiento de los compradores institucionales, cuál es la naturaleza de la compra institucional, factores que influyen en el comportamiento de compra, factores ambientales, factores organizacionales, factores interpersonales, factores individuales y las decisiones de compra institucional. Cuando nosotros hablamos de las decisiones de compra institucional, lo comparamos con los productos de consumo. El producto de consumo, pues hay un influenciador, hay un decididor de la compra, va a haber alguien que dispare este proceso, un informador, y al final un usuario. Bueno, en cuanto a las decisiones de compra institucional o industrial, siguen el mismo proceso, pero todo es altamente razonado en la mayoría de los casos. Es muy difícil que alguien diga, ay, pues me compré esto porque me gustó. ¿Sí? Aquí deben de haber razones técnicas por las cuales se seleccionó, importando muy poco si me gusta o no me gusta. Aquí lo que va a privar antes de que se tome una decisión es si cumple o no cumple con requisitos técnicos. Entremos en materia. Concepto de mercadotecnia industrial. Primeramente es necesario definir nuevamente qué es la mercadotecnia. Y la mercadotecnia, de acuerdo a la American Marketing Association, es un conjunto de procesos para crear, comunicar y entregar valor a los clientes y manejar las relaciones con estos. La mercadotecnia industrial es un conjunto de procesos para crear, comunicar y entregar valor a los clientes de la industria y para manejar las relaciones con estos. El sistema elemental de mercadotecnia está conformado por compañías, mercados, bienes y servicios, comunicación, investigación de mercados. Si se fijan aquí, no es muy diferente de los productos de consumo. En esencia, la estructura es la misma. Lo que cambia es la razón de compra, por qué se compra. En un sistema moderno de mercadotecnia tenemos a los proveedores, la compañía, la competencia, intermediarios y el macroambiente. Este es un sistema moderno de mercadotecnia y afecta tanto a los mercados de consumo como a los mercados industriales. Si se fijan, en comparación con el anterior, aparece la competencia y aparecen los intermediarios. La competencia siempre la tenemos que tomar muy en cuenta y casualmente en los mercados industriales el intermediario también puede estar vendiendo productos de la competencia. ¿Sí? Es, por ejemplo, una tienda Home Depot. Y si yo vendo pinturas y tengo mi compañía de pinturas A, B y C y yo soy la B, pues en ese mismo intermediario, en ese mismo canal, puedo estar conviviendo con mis competidores. Y es mi intermediario, es el que está llevando el producto final al consumidor final, ¿sí? Pero es una compra industrial más que una compra de consumo. Entonces, los intermediarios en este caso pueden comprar productos de la competencia. Me van a decir, bueno, en las tiendas de autoservicio tengo Coca y tengo Pepsi y tengo Bicola, efectivamente, pero se da menos, los casos se dan menos, hay muchas ventas que son exclusivas. En los canales intermediarios de los productos industriales no siempre es así, que es lo deseable, que fuera un solo canal con un solo producto, que es lo deseable, pero no sucede así. Entonces la competencia se vuelve más dura, más agresiva. Agresiva en el buen sentido de la palabra, agresiva en el sentido mercadológico de la palabra. La industria en México. La primera transformación de materias primas que se dio entre las civilizaciones fue la artesanía. De pasar de la agricultura, la pesca, la ganadería, empezaron a crearse artesanos. ¿Cuáles eran estos artesanos? ¿Qué hacían? Pues necesitábamos la ropa, pues había quien hacía la ropa, necesitábamos zapatos, había quien hacía los zapatos, y conforme el ser humano iba teniendo otro tipo de necesidades, ¿sí? Necesidad de vivir mejor, pues iban surgiendo artesanos que cumplían estas necesidades. La elaboración de bebidas, alimentos, la cerámica, la construcción, el tallado de piedra, la orfebrería, el tejido, fueron las principales actividades de transformación de materias primas, no solo en México, en el mundo. Así va evolucionando el ser humano. Sin embargo,
La industria como tal se desarrolló con la llegada de los españoles, quienes explotaron los yacimientos minerales del país. La primera gran industria, floreciente industria en nuestro país, pues fue la minera. ¿Sí? Acuérdense que los españoles venían buscando oro, piedras preciosas, pero principalmente oro. Y pues a lo que donde veían algo brilloso, ahí se acercaban, ahí llegaban y trataban de ver si era oro, ese dorado brilloso que tanto anhelaban. Entonces, una de las principales industrias de nuestro país, y además de las primeras industrias de nuestro país, pues fue la minería. Explotaron entonces los yacimientos minerales del país y establecieron las primeras industrias textil, del tabaco, del jabón, de la pólvora, etcétera. ¿Por qué? Porque una industria genera la creación de otras más, simple y sencillamente por los asentamientos humanos. Llegan los españoles, se establecen, tienen necesidad de usar ropa, lo que comentaba yo hace un momento, entonces empieza una industria textil. ¿En qué momento deja de ser artesanal y en qué momento se vuelve industrial? Artesanal es cuando se hace de uno a uno, cuando había un sastre, un cortador que le hacía la ropa a una sola persona y diseñaba para esa exclusiva persona. La industria generaliza, tiene 3, 4, 5 las tallas que considera necesarias y las produce en series, ¿sí? Entonces, en serie, perdón, no significa entonces, o mejor dicho, lo que significa esto es pasar de una venta unitaria a una venta mayoritaria, pasar de una venta o de una creación al menudeo a una creación al mayoreo. No es lo mismo hacer un traje para una sola persona que un sastre se puede llevar, no sé, 3 semanas, un mes, a hacer una cantidad de trajes en serie que las podemos hacer quizá en horas dependiendo de la maquinaria que tenemos. Entonces, obviamente en aquel tiempo, pues la velocidad de los equipos no era la que tenemos ahora. Pero así nace la industria textil, la del tabaco, que es una industria muy vieja, el jabón para que las mujeres olieran bonito, los hombres no usaban jabón en esa época, en muchos casos no era bien visto que un varón usara jabón, ¿verdad? Y la pólvora para defender las posesiones, entre otras industrias. En la época colonial, la industria de transformación, la textil, la alimenticia, etcétera, estaba atrasada con relación a la industria extractiva con la minera. ¿Por qué razón? Pues porque les interesaba más el oro, lo que podían comerciar, lo que podían volver dinero rápidamente. Entonces la industria minera era la más avanzada, la que en ese tiempo tenía la mayor tecnología, la tecnología más avanzada de acuerdo a aquella época. Era la actividad más importante del país. ¿Por qué le llamamos industria de la transformación? ¿Por qué la textil, por ejemplo, es una industria de la transformación? Porque nosotros obtenemos los hilos de diferentes lugares, con diferentes materiales, se les da color, se generan telas, se generan texturas, y entonces estamos transformando materias primas en un producto final. Por ejemplo, si yo tomara este marcador, que lo podemos dividir en apariencia en dos partes, una tapa y un cuerpo, pues tenemos que hay materiales para elaborar esta tapa que es de plástico, pero también hay materiales para elaborar el cuerpo que es metálico. Son materias primas, llegan por diferentes proveedores y al final se unen para formar un producto terminado. La parte que pinta del marcador es una material como tela especial y en el interior lleva tinta. Bueno, los proveedores de la tinta y la mecha esta que está en el marcador, pues unen o envían estos productos a una transformación industrial y al unirlos, al hacer todo este proceso industrial, queda un producto terminado que es este marcador. Este marcador que está aquí está formado de muchas partes y este es el producto terminado. Una de las grandes diferencias entre la transformación o el mercado industrial con el mercado de consumo es que en el mercado de consumo compramos el producto y lo usamos inmediatamente, ya no le hacemos más. En la industria, en la transformación, se compran materias primas para procesarlas y generar un producto terminado. Esa es una de las grandes diferencias. Normalmente, imagínense que yo fabrico estos marcadores, ¿sí? Yo como fábrica traigo diferentes materias primas para hacer mi producto terminado, los pongo en una papelería y en la papelería llega el consumidor final y lo compra. La gran diferencia entre la industria o la transformación, como le queremos llamar, y los mercados comerciales,
es que el mercado comercial revende lo que hizo una industria, lo que hizo una fábrica, lo revenden. Ellos ya no le aplican ningún proceso industrial más, tal como llega, se desempaca, se presenta y así se vende. Durante la década de los 20, en el año de 1900, en 1920, durante esos 10 años, se establecen fábricas dependientes de empresas estadounidenses como la Ford, Siemens. Se desarrollan las industrias extractivas, minería y petróleo, extractivas porque extraen productos de la naturaleza, de transformación porque transforman estos productos. La textil, la alimentaria y el calzado. ¿Por qué la alimentaria? Bueno, pues se generan latas, se generan frascos, ya hay productos como la mayonesa, las salsas, que en México pues nos encantan, ¿verdad? El suceso más importante que avanza o dispara la industrialización en México fue la Segunda Guerra Mundial. Provocó una gran inversión extranjera en nuestro país, ¿sí? Debido a la escasez de materias primas y productos alimenticios y textiles para abastecer a los países que estaban en guerra, ¿sí? Pues México fue un gran proveedor para estos países. Obviamente nuestro principal cliente por la cercanía pues era los Estados Unidos. Y eso desarrolló nuestras industrias. Desde entonces la producción en México se orienta principalmente a la industria extractiva, la petroquímica, la química, farmacéutica, la construcción de maquinaria, la industria alimentaria y la de bebidas. A principios del siglo XX, o sea, hace un siglo más o menos, se estableció en la ciudad de Monterrey la primera planta de acero. Hoy en día reconocemos que el estado de Monterrey es un estado muy industrial, altamente industrializado y uno de los pilares como estados para todo el resto del país. La ubicación de las industrias de México es resultado del desarrollo histórico del país. Se inicia debido a la existencia de recursos naturales y a las necesidades de producción de los periodos históricos más importantes. Actualmente, los espacios industriales se organizan de distinta manera. Se procura la instalación de industrias en centros de población en donde ya existe una infraestructura propicia. ¿A qué se refiere esto? El principal recurso que tiene una empresa es el recurso humano. Entonces, ¿por qué se busca establecerse en centros de población? Pues para tener el principal recurso, el recurso humano que va a laborar, que va a trabajar, que va a administrar, dirigir, ¿verdad?, en estas industrias que se van a formar. Se desarrollan industrias en torno a centros de extracción de materias primas. ¿Por qué cercanas? Porque el transporte le implica un costo y este costo pues se lo tenemos que transferir a un consumidor. Entonces, para que el costo sea lo menor posible, procuramos que nuestras fábricas estén cerca de los lugares de extracción. A veces no es posible, pero siempre que se puede, se intenta. El objetivo es transformar en el mismo lugar los productos para evitar precisamente los costos de transporte. El establecimiento de complejos industriales. ¿Qué son un complejo industrial? Pues un complejo es aquel parque, aquel lugar en donde se centran, se ubican un determinado tipo de compañías. Compañías es para hacer metales, compañías para manejar algún otro tipo de producto, dijéramos electrónica. Entonces, son corredores industriales, son complejos industriales, son parques industriales que se especializan en un determinado tema debido a las materias primas que hay en alrededor y esto va generando a través de estos parques un desarrollo alrededor de ellos pues de familias, de casas y posteriormente pues escuelas, comercios y generan un crecimiento importante. Entonces las industrias por eso son importantes, porque son grandes generadores, ¿verdad?, de riqueza. Con el fin de convertir los cultivos y derivados del ganado en productos manufacturados destinados principalmente a la comercialización o a nivel internacional. Esa es la razón porque hay grandes complejos de procesamiento, en este caso agropecuarios, ¿sí? La ubicación estratégica o planeada por el gobierno de industrias con el fin de desarrollar regiones de manera organizada, lo que hablaba yo hace un momento. Pongo una industria, y la industria necesita trabajadores, los trabajadores se comienzan a desplazar a este lugar y posteriormente, como se genera una riqueza, las ciudades que están cercanas a estos centros de transformación
comienzan a surgir, comienzan a tener dinero, comienzan a abrirse nuevos negocios, nuevos comercios, plazas comerciales, cines, y con esto genera un desarrollo. ¿Sí? La instalación de este tipo de industrias en puntos cercanos a las ciudades y a las vías de comunicación permite establecer relaciones entre la comercialización, la población y los servicios. A partir de la industria se genera todo lo demás. ¿Qué significa esto? Bueno, hablemos de un producto que a mí me cae muy bien, Bimbo. El pan Bimbo, no importa si es blanco, si es de trigo, si es de centeno, si es tostado, pan Bimbo. El pan Bimbo, cuando nosotros vamos a la tienda y lo compramos, es un producto de consumo masivo, pero la elaboración del producto es un producto de tipo industrial. Bimbo tiene sus lugares, sus centros de cultivo, de la harina, del trigo, etcétera, para abastecerse a él mismo, darse la suficiente cantidad, en este caso, de materia prima, para poder transformar. Bimbo es una industria, los lugares que venden los productos de Bimbo son un comercio. Entonces, a eso se refiere a una estrategia planeada, a una estrategia en donde, cercanas a las ciudades, a las vías de comunicación, establecer relaciones de comercialización, población y servicio. Es importante la industria porque dispara todo lo demás. Entonces, a partir de los procesos de transformación que se dan en la industria, se generan los comercios, se generan empleos. En los comercios también se generan empleos. Y se vuelve un círculo virtuoso en este sentido. Es importante que haya industria porque genera trabajo. Por último, se procura la implantación de maquiladoras. Una maquiladora es aquello donde le damos una transformación a algo, le damos una capacitación, una última mano a algo, nos llega algo desarmado y lo armamos, pues. Es como un rompecabezas, compramos las piezas, ¿verdad? Compramos la caja, sacamos las piezas y las unimos. Bueno, una maquiladora hace eso, une las piezas sueltas. Tenemos grandes maquiladoras en el norte de nuestro país, ¿sí? Entonces se caracterizan por armar artículos cuyas partes provienen de otros países, en México principalmente de Estados Unidos. Una vez manufacturados viene de mano, tuvo que entrar la mano de alguien, ¿sí? Una vez manufacturados, los productos regresan a su lugar de origen para ser comercializados. Tenemos entonces la industria siderúrgica. La industria siderúrgica, el establecimiento y desarrollo de industrias en México no corresponde a un modelo específico. ¿Qué significa esto? No fue planeado, no fue organizado, se fue dando conforme se existía la necesidad. No hubo una mente maestra que dijera, vamos a crecer de esta manera, vamos a organizarnos de esta manera, vamos a aplicarle administración, el proceso administrativo, planear, organizar, dirigir y controlar. No lo hubo, simplemente se fue dando como se fue necesitando. Los principales centros industriales de nuestro país son obviamente la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, las ciudades fronterizas del norte porque hay maquiladoras como Tijuana, Mexicali, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. El desarrollo de centros industriales da lugar a una infraestructura de comunicación y servicios, ¿sí? Da trabajo, que es lo que yo les hablaba hace un momento, provoca el intercambio comercial y la obtención de ganancias para el país, gana el país y ganan las personas. ¿Cómo están divididas las áreas productivas? Esto según la Canacintra, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, pues tenemos todos estos sectores: alimentos, bebidas y tabaco en uno solo, artículos de papel y de escritorio en otro, bienes de capital, industria automotriz, industrias diversas, industria médica, industria metalmecánica, industria mueblera, química, industriales técnicos, materiales para la construcción, tecnología de información y comunicación, ¿sí? Esos son los sectores de transformación que maneja la Canacintra, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en nuestro país. Ahora, diferencias entre bienes industriales y bienes de consumo. ¿Sí? Un número reducido de clientes comparado con el número de consumidores o clientes que tiene la industria el consumo, los productos de consumo. Los productos industriales van dirigidos a sectores muy pequeños en relación, ¿sí?, con el mercado de consumo.
hay mayor importancia del cliente. ¿Por qué? Porque los clientes aquí compran grandes volúmenes, grandes cantidades que representan facturas de muy alto monto. Entonces tienen la obligación de cuidar mucho a esos clientes. No es tanto como en los mercados de consumo. Yo voy a la tienda que hay en la esquina de mi calle, ¿verdad? Y compro el producto, si lo hay, y si no lo hay, pues voy a otro lado y lo consigo. Aquí no. Aquí mi cliente no se debe de ir sin poderme comprar, no debe de buscar en la competencia lo que tiene conmigo, porque si se vaya no regresa, me cuesta mucho trabajo volverlo a traer y me representan pérdidas monetarias muy altas. Existen necesidades específicas, lo que les hablaba yo al principio. Las compras en los productos industriales son muy técnicas. Si yo quiero ir a la tienda de autoservicio por un gansito y no lo encuentro, y de momento veo una paleta Magnum y se me olvida el gansito, pues compro la paleta Magnum, no pasa absolutamente nada. Pero en un proceso industrial no puedo comprar una pieza que no necesita mi proceso productivo. Tiene que ser la pieza con las características que mi proceso productivo necesita. Por eso cada empresa o cada industria tiene diferentes retos y debido a las necesidades de los clientes suelen ser estos retos muy detallados y muy concretos. Las soluciones industriales deben de estar a la medida del comprador. Por ejemplo, ustedes no lo ven, aquí tenemos unas lámparas que nos iluminan y que facilita el video. Bueno, estas lámparas no son cualquier lámpara, ¿sí? No puedo usar la luz que hay habitualmente en una casa-habitación para iluminar este set. Necesito unas lámparas con unas características especiales, con una intensidad de luz, ¿verdad? Pero que además no generen calor, porque imagínense ustedes estar encerrados en un estudio con las luces, pues esto genera calor y entonces a ratito estaríamos todos ahogándonos en calor. Además tiene que estar cerrado por las condiciones del sonido. Entonces, comprar este tipo de lámparas es una compra industrial, no es de que voy a la tienda, a la papelería o al súper o a la comer y me da unas lámparas porque voy a grabar, ¿verdad? Son muy especializadas, muy específicas. Esta es a lo que nos referimos. Ahora, hay productos intermedios en los bienes de consumo. Si yo voy por mi gansito y de pronto veo una paleta Magnum y se me antoja la paleta Magnum, pues cambio, pero no hay un producto intermedio. En la industria sí, en la industria sí lo puede haber. Los bienes industriales son bienes intermedios, es decir, todo lo que se le vende a la industria formará parte de un proceso mayor. Incluso yo puedo vender una materia prima para hacer un producto que a su vez va a ser materia prima de otro producto. Pongo por ejemplo la computadora. La computadora, ahí tengo un proveedor de las pantallas, tengo un proveedor de los plásticos que van a ser las carcasas de estos elementos, tengo un proveedor del procesador, tengo un proveedor de todos los elementos y partes electrónicas que va a haber en su interior. O sea, puedo tener varios proveedores para las diferentes partes que conforman una laptop. Puedo tener un proveedor diferente incluso para la cámara. Y si el día de mañana el proveedor no me funciona como yo quería, pues puedo cambiar de proveedor. Puedo tener muchos proveedores, por eso se llaman intermedios, productos intermedios. Lo que no tenemos en los productos de consumo, llego, lo compro y me lo consumo, compro mi gansito y me lo como. Y si vi el gansito y vi la paleta Magnum y se me antojaron los dos, pues me como los dos, no pasa absolutamente nada, solamente que gano unas cuantas calorías. Diferencias entonces entre bienes industriales y bienes de consumo. Generalmente los productos industriales requieren de un sistema de apoyo postventa, en donde se destacan 4 elementos fundamentales: apoyo técnico, distribución de suministros adecuados, ahorita vemos los otros 2. ¿Por qué el apoyo técnico? Porque es necesario contar con un apoyo especializado en caso de fallas. Si se me descompone la cámara de esta laptop, necesito que el técnico sepa repararme esta cámara, sepa por qué está descompuesta y me la pueda reparar, ¿sí? Si el gansito, pues no me supo bien, pues dejo de comer gansito, si no pasa nada, ¿sí? En cambio aquí, si se me descompone la cámara, pues sí me afecta el funcionamiento, porque a lo mejor imagínense que yo la usaba para hacer un chat online, para comunicarme a otra parte del mundo, para usar el Skype, para hablar con mi equipo de trabajo en otros lados, o en mi casa simplemente, pues para mantenerme en contacto
con ustedes, por ejemplo. La distribución de suministros adecuados. Las empresas no pueden parar su producción por falta de piezas o suministros. Por lo tanto, las empresas vendedoras deben tener respuestas listos o disponibles en caso de que se presenten problemas. Tenemos entonces la capacitación. Hay que capacitar, ¿sí? Es necesario capacitar a las personas en el manejo de los equipos, debido a la complejidad de los procesos. Además, muchas veces se deben hacer cursos acerca de mantenimiento y buen uso de los productos. El monitoreo de estos productos. Las empresas deben hacer un seguimiento constante de sus productos, no solo para satisfacción del cliente, sino para sus propios procesos internos y el mejoramiento de la calidad, la evolución técnica y la confiabilidad. ¿Cómo vamos a clasificar los bienes industriales? Bueno, los vamos a clasificar en materias primas, materiales y piezas de fabricación, instalaciones, equipo accesorio, suministro de operación. Todos estos elementos forman parte de la clasificación de los bienes industriales. Vamos a ver cada uno de ellos. Materias primas. Los bienes industriales que se convierten en parte de otro producto tangible, antes de ser sometidos a alguna clase de procesamiento, las materias primas incluyen los bienes en su estado natural, como son los minerales, terrenos y productos de los bosques, los mares. Sus características inciden en la forma de venderlas. Los productos agrícolas como el algodón, frutas, ganado, productos de animales. Van a decir, bueno, es que decían agrícolas, ¿en qué momento entró el ganado? Bueno, ahora vamos a hablar de los productos agroindustriales, por decirlo de alguna manera, o agrícolas y ganaderos. Estos son suministrados por muchos productores pequeños situados lejos de sus mercados. El bien es perecedero sin que se pueda producir a un ritmo uniforme a lo largo del año. Vamos a diferenciar, por ejemplo, los productos en su estado natural: el carbón, la madera, el mar, los peces. Entonces, se llevan estos peces, por ejemplo, a grandes refrigeradores y se trasladan a lugares o bien para su consumo o bien para su proceso, ¿sí? Muchos de ellos pasan, se cortan, se venden en las tiendas de autoservicio, otros se enlatan como el atún, la sardina, ¿verdad? Entonces llevan un proceso industrial. Los productos agrícolas también. Estos productos, los que estamos mencionando, no se tiene un control preciso porque dependen de muchos factores. Dependen de factores ecológicos, por ejemplo. Dependen, en caso de la agricultura, depende pues hasta del clima. Aun cuando yo lo tenga tecnificado, aun cuando yo lo tenga regulado, un cambio sustancial en el clima me puede afectar grandemente mi producción agrícola. Por ejemplo, la planta del café, o la mata del café, el cafetal, es muy frágil. Unos cuantos grados de cambio de temperatura y puede matar a la planta. Y es una planta que además, para que dé su mejor producto, tiene que pasar, dependiendo el tipo de café, por lo menos 5 años o hasta 10 para poderlo entonces ya comercializar. Entonces imagínense los riesgos que hay a nivel industrial, de ahí que vengan pues estas volatilidades de costos. Tenemos materiales y piezas de fabricación. Son los bienes industriales que se convierten en parte de los productos terminados, tras ser procesados en cierta medida. Los materiales de fabricación pasan por un procesamiento ulterior. Por ejemplo, los carretes de hilo que se tejen para obtener tela y la harina que se convierte en pan. Hablábamos, por ejemplo, hace rato de la ganadería, la agricultura y la pesca. Sí podemos tener control sobre cuánto ganado tenemos, sí podemos tener control sobre su engorda, pero en el ganado una vaca no es exactamente igual a otra y su producción de leche, por ejemplo, no es exactamente igual a otra, aunque ya hay mucha tecnología, pues hay pequeñas variaciones, pero además está limitado.
No se puede explotar el recurso indefinidamente. Los animales, por ejemplo la vaca, cuando ya no se va a usar para usar leche, hay un momento justo, un momento preciso en donde se puede todavía comer y otro no. Entonces hay una constante vigilancia de no pasar, no rebasar ciertos límites, porque no son máquinas. Lo mismo sucede pues, con la agricultura. Se van dando los procesos agrícolas y es muy difícil tener siempre las mismas producciones. Y además no solamente tener las mismas producciones, las mismas toneladas de una semilla, de un producto, de un cereal, ¿verdad? Y además tenerlas de la misma calidad. Ustedes cuando toman unas papas fritas, ¿sí? Las que sí son de papa, que no son harina, ¿verdad? No lo notan, o a la vista no se nota, pero casi todos los pedazos, casi todos son de un mismo tamaño. Y si yo abro una bolsa y la comparo con otra, más o menos conservan los mismos tamaños, pero no son iguales. ¿Sí? Hay unas un poquito más grandes y hay otras un poquito más chicas. Imagínense tratar de uniformar la cantidad de papas que recibe una empresa para hacer papas fritas. El otro día, y hace algún tiempo, veía yo un programa en el Discovery, ¿verdad?, que decía que a partir de que llegan las papas hasta que sale la bolsa, ya se me antojaron unas papas, fíjense, a partir de que salen las papas, desde que llega la papa hasta que ya sale en la bolsa convertido en papas fritas, ¿sí?, pasan 6 horas. Así de rápido son los procesos, así de rápido llevan a altas temperaturas y hierven, enfrían y vámonos, ya están listas para salir al mercado. 6 horas, ¿se dan cuenta ustedes? Entonces imagínense la cantidad de papas que se procesan diariamente, cuando en 6 horas ya tenemos listas la bolsita con las papas. Es decir, imagínense que esto es una papa y que esto es la bolsita. De aquí a acá pasan 6 horas y no paran. Y salen en todas partes, para todas partes del mundo. 6 horas de este punto a este punto. ¿Qué pasa en 6 horas? ¿Sí? Pues es la mitad del día, desde que ustedes se levantan hasta que ya empiezan a decir huele a pollo, ¿no? Más o menos. 6 horas. Entonces, estos son materiales y piezas de fabricación. La papa no es una pieza, la papa no es un material, es producto de un proceso agrícola. Pero estas máquinas que van a hacer papas sí tienen materiales y piezas de fabricación. Hay engranes, hay bandas, hay rodamientos, hay motores, hay fluidos y otros elementos que se van a convertir, que son piezas hechas por el hombre. Esa es la gran diferencia. Los materiales y piezas de fabricación intervino la mano del hombre o el ingenio del hombre para ser creados. Los demás vinieron de productos naturales que nosotros transformamos. Las piezas de fabricación se montan sin que se cambien de forma. A esta categoría pertenecen productos algo tan simple como los cierres para la ropa, los chips semiconductores de las computadoras, los botones de mi traje, ¿sí? Estos productos suelen adquirirse en grandes cantidades. Normalmente las decisiones de compra se basan en el precio y en el servicio ofrecidos por el proveedor. Ahora tenemos las instalaciones. Yo hace un rato les hablaba aquí pues de las lámparas, los materiales acústicos para evitar que el ruido exterior entre y que incluso también se nos escuche afuera. Tratar de tener pues los sonidos, en este caso mi voz, ¿verdad?, lo más puro posible, lo más claro posible, ¿sí? Entonces, las instalaciones son los productos manufacturados que constituyen el equipo más importante, caro y duradero de una compañía. Por ejemplo, el edificio de una planta, los motores diésel de un ferrocarril, ¿sí? O sea, estamos refiriendo a la estructura, no tanto al motor. La característica que los diferencia de otras categorías de bienes industriales es que influyen directamente en la escala de operaciones de una organización que produce bienes y servicios. Asimismo, se requieren muchos servicios antes de la venta y después de ella. Y voy a usar nuevamente al Colegio de Empresarios para este ejemplo. Nuestro estudio, a lo mejor a la vista, aparenta ser muy grande. Comparado con otros estudios de grabación,
de unas grandes televisoras, pues son muy pequeños. Todo depende del trabajo que se hace. Nuestro estudio lo usamos para una sola cosa. En los estudios de grabación de Televisa, por ejemplo, un mismo estudio se puede seccionar en partes, tienen esas características, son de alta tecnología, para que si hay un programa parecido a este, porque lo que hace el Colegio de Empresarios es único, permítanme la presunción, y que se sientan ustedes orgullosos de haber tenido una buena elección. Sí, es único por la manera en que lo hace, pero noticieros, programas de menor duración, clips informativos que hacen en estos estudios, pues no necesitan estudios tan grandes, pero los pueden reducir y pueden estar grabando en un mismo estudio 3 o 4 programas diferentes por el tamaño, ¿sí? Entonces, aquí lo que me dice es que, a diferencia de otras categorías, los bienes industriales, las instalaciones van a influir directamente en la escala de operaciones de una organización, es decir, entre más grande es la instalación, más grandes son sus operaciones, entre más pequeña sea la instalación, pues más pequeñas son sus instalaciones. La instalación va en proporción directa a la operación que se quiere lograr. Nosotros no tenemos 20 programas a un mismo tiempo, entonces no necesitamos un estudio o una serie de estudios para hacer 20 programas a un mismo tiempo. A eso es a lo que se refiere, ¿sí? Las ventas suelen efectuarse directamente con el productor y el usuario industrial sin que intervengan intermediarios. Ustedes cuando llegaron a inscribirse, ¿sí?, ustedes no saben si esta sesión se está grabando un día antes de que ustedes la vean o un mes antes, pero ya está. Ustedes nunca les va a fallar en ese sentido, ya están sus clases. Algunas se irán renovando, algunas a veces las tenemos que actualizar, traer a tiempo presente, porque han habido cambios que es importante que ustedes se mantengan actualizados, pero ustedes simplemente lo reciben y punto, ¿sí? Nosotros nos encargamos de que esté, y de que esté siempre, siempre en las mejores condiciones para ustedes. Ahora tenemos equipo accesorio. Son los productos tangibles que tienen un valor importante y que se utilizan en las operaciones de las empresas. Por ejemplo, vuelvo a usar el escenario. Mi equipo accesorio, un mundo aquí, mis marcadores, mi laptop, una bandera con el logotipo de la escuela, un escritorio, ¿sí? Igual podría yo dar la sesión estando de pie. Es más, sin tener absolutamente nada atrás, una pared blanca, una pared de otro color, pero lo haría más monótono. Es muy pesado, imagínense ustedes, tenerme aquí en una sesión con el mismo tono de voz, tratando de mantenerlos interesados en un tema que no es difícil, no es complejo, pero puede llegar a ser tedioso. Entonces, tenemos que usar cosas accesorias para que ustedes estén interesados. Tenemos el escudo de la escuela, por ejemplo, ¿sí? Los colores tienen que ser vivos, ¿sí? La clase tiene que ser también viva, el profesor tiene que estar vivo y no hablar así para que ustedes se duerman. Todo eso influye. Esto no es un equipo accesorio, es decir, yo no soy un equipo accesorio, pero todas las cosas que conforman el servicio que les estamos dando forman parte de un equipo accesorio. ¿Por qué es accesorio? Porque le agregan valor al servicio, pero no mejoran sustancialmente el producto. Es decir, si yo les doy una clase sin todo esto, será la misma clase. Si yo vengo vestido en jeans y tenis, doy la misma clase, pero la calidad disminuye. El plus que ustedes esperan disminuye. Entonces, así como nosotros vestimos nuestro estudio para ustedes, las compañías tienen equipos accesorios, equipos de lavado para que salga pulcro el carro, ¿verdad? Equipos de encerado para que además hasta se vean reflejados en él, les ponen armorol a las llantas para que parezcan que nunca han pisado terreno. Son equipos accesorios que se utilizan para que el producto final luzca mejor, luzca atractivo, les guste a ustedes. Todo eso juega en la clasificación de los bienes industriales. Y llegamos a nuestra parte final, los suministros de operación. Fíjense, hablamos de las instalaciones, me voy a regresar un poquito, ¿sí? No se me desesperen. Hablamos de las materias primas, hablamos de los materiales y piezas de fabricación,
hablamos de las instalaciones, y hablamos ya de los equipos accesorios, pero los suministros para la operación, ¿qué me quiere decir esto? Si observan ustedes bien su gráfica, los suministros de operación me están hablando de algo que aparentemente no tiene que ver con el bien industrial. Me dice suministro de operación, es decir, tengo que tener otras cosas además de lo que ofrezco para que éstas puedan funcionar. En el caso de una línea de producción de automóviles, pues debo de tener un control para saber cuántos estoy haciendo, cuántas piezas tengo, y a lo mejor mi suministro de operación son computadoras, o son programas que me dan esos datos, o son tableros donde se van viendo las piezas. Esos son mis suministros de operación. En nuestro caso, nuestro suministro de operación son pantallas. Ustedes no las ven, estamos trabajando con 3 pantallas al mismo tiempo para que este profesor se vea bien ante ustedes, bien iluminado, no haya sombras, para que el sonido les llegue perfecto. Hay una consola de sonido así enorme, no es cierto, es pequeñito, pero muy eficiente, porque ahora los equipos tienden a ser pequeños y ocupar la menor cantidad de espacio. Bueno, estos son los suministros de operación precisamente a los que se refiere su diapositiva. Son los elementos necesarios para que se pueda llevar a buen término nuestro producto transformado. Entonces vamos a regresar, vimos materias primas que están conformadas con los bienes en su estado natural, los productos agrícolas, los materiales y las piezas de fabricación que intervienen en estos materiales, a diferencia de las materias primas naturales, estos son hechas por el hombre. Vimos las instalaciones, ¿sí?, el lugar donde se hace la operación, el equipo que me sirve para poder completar mi operación y los suministros de operación. Son los bienes industriales que se caracterizan por un bajo valor unitario, pero por una vida breve y por el hecho de que facilitan la realización de las operaciones sin que formen parte del producto terminado. Por ejemplo, aceites de lubricación se usan constantemente, lápices, combustible, calefacción, papel, ¿sí?, los materiales de limpieza, ¿sí? Esos son suministros de operación. Ustedes se fijan, nuestro escritorio siempre está blanco, ¿sí? Ustedes cada vez que ven a un profesor aquí presente, el escritorio siempre está blanco, siempre está limpio. Y ustedes lo ven que se está usando. ¿En qué momento se limpió? Ah, eso es afuera de cámaras. Si no se limpiara, mi servicio sería muy deficiente. Es como si ustedes van a un hotel y cuando les dan el cuarto, las camas están desordenadas. Y les dicen, no se preocupen, ahorita se las arreglamos. La sensación que les produce a ustedes no es grata, ¿sí? O bien, entran al baño y las toallas están mojadas, ¿sí? La persona que estuvo en ese cuarto de hotel, que estuvo antes de ustedes, 2 o 3 horas antes que usted se bañó porque ya se iba de la playa y se quitaba la arena, y dejó las toallas mojadas, y en el hotel no les cambiaron la toalla. Y dicen, no se preocupen, en 15 minutos se las cambiamos. Y sí se las cambian, y sí les arreglan la cama, y sí les dejan arreglado el cuarto, pero ¿cuál es la sensación? Es una sensación de incomodidad, de insatisfacción. Óigame, señores, me gasté un dineral para venir de vacaciones con mi familia y me reciben así. O imagínense que están en un restaurante, en un centro turístico, ¿verdad? Y nada más a los que hablan inglés, a los que los ven güeritos con ojos azules, les hacen caso, y usted está por aquí, señor, y no le toman en cuenta, cuando su dinero vale exactamente igual. Bueno, los suministros de operación pueden ser cosas tan simples como los elementos de atención al cliente. Podemos tener el mejor producto, podemos tener el mejor servicio, podemos haber hecho la mejor mercadotecnia del mundo, pero si al final no nos fijamos en el elemento más importante, que es el consumidor, todo ese esfuerzo se va a la basura, se tira a la basura, se deja perder, es dinero tirado a la basura.
Es como cuando ustedes participan en una exposición, le ponen a la pluma el nombre de su compañía y no le ponen un teléfono a donde llamar, un eslogan que me diga más o menos de qué se trata la compañía, o no le ponen una dirección de internet. Y si yo no me acuerdo cuál era el nombre de su compañía y qué vendía, se perdieron todas esas 100 plumas, 1000 plumas, 5000 plumas que hayan hecho para regalar en una exposición. Es un trabajo tirado a la basura. Lo que también el consumidor, el fabricante de productos que van a un consumidor industrial debe de tener en mente siempre es el consumidor final. Por mi parte es todo el día de hoy. Bienvenidos. Vamos a seguir con nuestras sesiones. Nos vemos pronto. Sean muy felices.